los tipos de prevención que nosotros podemos realizar. Uno es la prevención en las comunidades de riesgo y otra es la prevención en las comunidades de demanda. ¿Cuál es el perfil de las comunidades de riesgo? Y estos obviamente son perfiles que a través de diferentes investigaciones nos hemos podido dar cuenta cuáles son las comunidades que se encuentran más vulnerables a este tipo de delitos, pero no quiere decir que no ocurra en otro tipo de escenarios. Primero, obviamente, están las condiciones de pobreza extrema, como nosotros les hacíamos leer el caso que les dimos. Básicamente estamos hablando de una familia de condiciones económicamente bajas que busca de alguna manera tener un tipo de ingreso económico, sin importarles mucho más allá o sin averiguar mucho más allá a qué es lo que se están dedicando sus hijas, justamente, ¿no? Por otro lado, familias monoparentales, es decir, donde solamente la mamá o el papá están presentes, madres que son jefas del hogar, donde existe violencia intrafamiliar, una relación conflictiva con los padrastros en este caso, cuando el padre biológico está ausente o es proveedor irregular de afecto, cuando los miembros adultos de las familias tienen empleos informales, cuando existe además y es permitido el trabajo infantil, el alcoholismo o las adicciones en las familias, y las niñas y niños o adolescentes no asisten a la escuela o se encuentran en situaciones de abandono. Estas características básicamente nos pueden hacer dar cuenta a nosotros cuáles son los perfiles de las comunidades en riesgo, y si por ejemplo trabajamos justamente en el tema de fundaciones ONGs que nos dedicamos día a día al tema de la prevención, es donde, en estas comunidades donde deberíamos tener un poco más de énfasis en el trabajo que realizamos. ¿Qué hacer en las comunidades en riesgo? Primero, el seleccionar una selección estratégica de las comunidades, es decir, cuáles son los cordones de riesgo, dónde existen las comunidades con mayor probabilidad a que este tipo de delitos se den. La integración de los temas de género es altamente importante. Nosotros sabemos que vivimos en comunidades, en sociedades altamente machistas, donde justamente el tema de género, de la equidad, del respeto a los derechos de las mujeres y hombres es algo invisibilizado. Por lo tanto, es sumamente importante que el tema de género, de respeto de tanto de hombres y mujeres sea integrado en las estrategias que estamos implementando justamente como prevención. Implicar o invitar a los maestros como agentes de cambio, son justamente las personas que están al día a día conectados con niños, niñas y adolescentes, y básicamente pueden abordar este tipo de temas de una manera más pedagógica y con mayores cuidados. Favorecer la participación de los jóvenes. Nosotros hemos tenido muchísimas experiencias donde justamente para hablar de estos temas con niños, niñas y adolescentes es mucho más fácil poder hacer una serie de preguntas y cuestionamientos cuando se relacionan a sus pares y no con gente adulta, donde justamente se podría pensar que lo que están preguntando o lo que están haciendo es de por sí ya erróneo. Acciones de vigilancia comunitaria. Garantizar el derecho a la educación con acciones globales con énfasis en las familias vulnerables y prevenir despertando conciencia en toda la comunidad. Por otro lado, ¿cuál es el perfil de las comunidades de demanda? Y creo que en esto básicamente es un tema bastante invisibilizado, porque en la mayoría de nuestros países el tema de la prostitución es legal y está, como digo, legalizado, y es algo normal, se lo podría llamar. En este sentido es bastante difícil atacar a la demanda y que sean justamente estas comunidades de demanda las que hagan un ejercicio de introspección y se den cuenta que no es algo normal, que no es algo que está bien, que no es algo que es permitido. ¿Cuáles son el perfil de estas comunidades de demanda? Hombres que conforman la abrumadora mayoría de quienes compran estos servicios. Consumidores reciben poca educación sexual en casa y en la escuela. La mayoría de los consumidores o de los demandantes consideran los cuerpos de niñas, niños y adolescentes como objetos de los que pueden disfrutar o apropiarse. Se les resulta mucho más fácil controlar a niños, niñas o adolescentes por su falta de experiencia y por la situación económica que incrementa su vulnerabilidad. Existe una idea arraigada de que el sexo se puede comprar y vender. Hay un elevado nivel de tolerancia a las relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes.
Existe una idea generalizada de que mantener relaciones sexuales con niños pasada la pubertad es aceptable si hay algo de pago y además de esto constituye un favor. La explotación sexual comercial es un concepto abstracto que no se entiende, no todo el mundo está familiarizado con este tema y muchísima gente lo cree como normal. Y la idea equivocada de que si existe una paga, por lo tanto no existe explotación. Nosotros hemos tenido ya algunos talleres de encuentro y esto les comento como una anécdota justamente refiriéndonos a las comunidades de demanda, donde se cree justamente que la compra y venta del sexo es algo completamente natural, porque justamente se piensa que está arraigado o nace de una necesidad biológica natural del ser humano. Nosotros tuvimos algunos talleres de intervención en Galápagos, que me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados, y en una comunidad hubo muchísimo rechazo a este tipo de talleres de la propia comunidad. En el momento de preguntar por qué existía este rechazo, por qué las personas no se identificaban con este tema, las respuestas eran bastante simples y nos decían que el hecho de que ahora se permita, por ejemplo, la prostitución o que mujeres de otras ciudades del Ecuador vayan a Galápagos a ejercer la prostitución, favorecía muchísimo o tenía un buen impacto en la comunidad. ¿Por qué? Porque se habían reducido muchísimo el número de violaciones a menores de edad, el incesto entre las familias había disminuido, había una mejor relación entre los padres y las hijas. Entonces nosotros cuando pensábamos en esto, no es posible que uno piense que la prostitución o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes cuando existe intercambio de dinero está bien, porque se están atacando otros problemas como violaciones o el incesto. Estos son aberraciones a lo que debería ser una relación sana sexual de parejas entre personas además adultas, y no puede concebírselo como un mecanismo para luchar con otro tipo de problemáticas sociales. ¿Qué hacer justamente en las comunidades de demanda? Primero, intensificar la participación comunitaria, justamente que estos temas sean conversados en la comunidad, que no sean tapados, sino que más bien puedan ser discutidos de una forma abierta. La inclusión de niños y jóvenes en programas de radio, justamente porque a través de la radio se puede llegar a lugares donde la televisión o los medios impresos no llegan. La formación profesional de calidad para el empleo. Y el sector del entretenimiento previene el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Otras iniciativas que se pueden tener para qué hacer en las comunidades de demanda. Primero, también apoyar las acciones de vigilancia comunitaria, fomentar un papel activo de los sectores del turismo y de la hotelería, justamente, y el mensaje que tiene que haber a la población masculina, porque sabemos que en nuestras sociedades básicamente es la población masculina la que tiende a contratar, digamos, estos servicios, pero que es que el consumo de servicios sexuales no es el motor de un desarrollo, ni tampoco ayuda a combatir la pobreza. No existen niñas, niños ni adolescentes prostitutas o prostitutos, sino niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente. Básicamente este es un mensaje que debería ser cruzado por todo el tipo de instituciones en las que nosotros trabajamos. Pensamos que si este tipo de mensajes son lo suficientemente visibles y están en nuestra vida cotidiana, es más fácil que la población en general pueda irse sensibilizando ante este tema y no lo considere como algo normal. Ya en específico, ¿cuál es la prevención en el sector turístico? Tenemos tres escenarios básicamente: la prevención en establecimientos de hospedaje, la prevención en agencias de viaje o turismo y guías de turismo, y la prevención con taxistas y empresas de transporte turísticos. En el primer punto, ¿qué hacer con los establecimientos de hospedaje? Todo empleado debe mostrar una actitud de rechazo, informándole al turista que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes tiene pena de cárcel. Justamente nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, como empleados del sector turístico, lo que sí podemos mostrar es justamente esta actitud de rechazo. El hecho de ser amable con un cliente no puede justamente ponerse en pelea
con este tipo de ideas, ¿no? Justamente esta actitud de rechazo es algo bastante importante. Evitar que el turista suba a la habitación como un niño, niña o un adolescente.